Yo soy Ana María Madrid, hija de Licancheu. Eso es mi primer concepto. Es como, si a mí me preguntan quién soy Ana María Madrid, hija de Licancheu, madre de 3 hijos maravillosos y más un hijo postizo que tengo, son 4 en el fondo. 8 nietos, esa soy yo primero. Después soy Ana María Madrid, doctora, que me encanta la medicina, amo lo que hago, me encanta, digamos, los pacientes en general. Si bien es cierto, me he dedicado a la medicina interna y dentro de la medicina interna a la gastroenterología, yo trato de estar donde pueda servir a alguien. Todos los premios, todos los galardones que uno se gane en la vida no te sirven de mucho si tú no hiciste cosas que realmente le sirven a los demás. Tengo un padre que lo único que hizo en su vida fue servir y creo que yo quisiera ser siempre como él. Entonces, en el fondo soy católica, cristiana, pertenezco a una congregación, soy afiliada a una congregación de la Orden de la Madre de Dios. Entonces siempre he trabajado en la iglesia desde chica, me conseguí a los 12 años ser por primera vez catequista. A los 12 años yo era catequista, hacía clases a niños de 10 años y el arzobispado me dio un permiso para poder hacer catequesis y después haber hecho un curso de catequesis para esa edad. Entonces de esa época yo estoy cercana al Caballero de Arriba, Nuestra Señora que está por ahí cerca. Entonces eso es lo que me dice el Caballero de Arriba, porque yo tengo que servir. Mi papá sirvió siempre, fue un hombre que amó a todo el que tenía a su alrededor y él se jubiló a los 65 años y se fue a vivir a Licancheu, que es nuestra tierra natal, la de él, que es lo que yo llamo la mía, aunque yo nací en Santiago. Pero para mí eso es más importante. Y él allá se dedicó solo a servir, no trabajó nunca más en algo que ganara remunerativo, sino que él se dedicó a servir, se preocupó de que se pavimentaran los caminos, de que se pusieran luces, que hubiera agua potable, de ayudar a los pobres, de trasladar a quien necesitaba trasladarse en su camioneta, al que encontraba en la calle, caminando lo llevaba y lo dejaba a su casa, el que necesitaba plata para la luz, le pagaba la luz, aunque no tenía plata para pagar la luz de él, porque así era la realidad en realidad, ¿no? Súper simpático eso. Pero como dijo un sacerdote cuando mi papá se murió, me acuerdo al año, dijo una misa, dijo, aquí en realidad uno no tiene que pensar en Carlos, sino que tiene que mirar para afuera. Si yo miro la luz de afuera, veo a Carlos. Si yo veo el camino, veo a Carlos. Si yo veo el agua que sale de la llave, veo a Carlos. Entonces, uno quisiera ser como Carlos. Pero estaba en medicina aquí en 4º año, me tocó hacer un trabajo sobre cirrosis hepática en anatomía patológica, hacer una clase. Entonces fui a gastro, al mismo gastro que estaba en el 3er piso donde estábamos hace poco rato, y me encontré con gente que era muy cercana, que fueron capaces de ayudarme, de pasarme sus diapositivas, de enseñarme, de pasarme libros. Y vi ahí una acogida tan grande que yo dije, me gustaría ser como ellos. Yo quiero ser gastroenterólogo para tener esta acogida con los alumnos, enseñar, estar cerca de la gente. Y de ahí nunca más salí de gastro. De ahí yo mi espacio no me juntaba ni con mis amigos ni con nada. Todo el mundo iba de carrete y yo me iba a gastro a ver endoscopía, aunque estuviera toda la tarde sentada, de repente me pasaba la endoscopia para que mirara, era suficiente. Además estaba el doctor Amenábar, que era el jefe de esa época y muy amable él, me pasaba las biopsias hepáticas para que yo las revisara junto con él. Había una amiga, una persona que se hizo mi amiga, que es mi amiga hasta el día de hoy, y Román, que era tecnóloga. En esa época la IRI hacía frotis de las biopsias gástricas y las revisaba para buscar células de cáncer gástrico. Entonces hacían diagnóstico inmediato, tomaban la endoscopía, las biopsias se demoraban muchos días, pero el frotis mostraba al tiro si eso era un cáncer o no, para que el paciente pasara a una etapa distinta de tratamiento. Entonces eso me alertó mucho y me gustó mucho y ahí estuve metida hasta que me terminé, pero cuando terminé, como se dan las cosas, eran tiempos difíciles, no hubo beca de medicina interna en este hospital y tuve que terminar yendo a Curacaví como general de zona, donde lo pasé muy bien, la gente era muy amorosa, aprendí mucho en Curacaví. Siempre quiso que yo ayudara en el campo y durante más de 20 años estuve haciendo operativos de salud en Licancheu. Entonces me conseguía medicamentos, gigantes cantidades para llevar para que la gente tuviera para todo el año el tratamiento. Llevábamos operativos, en el operativo llevábamos densitometría ósea, hacíamos exámenes de sangre gratis, llevaba nutricionista, llevaba un pediatra. Me acompañaba mucha gente, generalmente eran de la familia. Finalmente terminó yendo mi yerno, que era alumno que después fue mi yerno, pero en esa época era alumno de medicina, era el mejor amigo de mi hijo.
pero llevé alumnos de acá del hospital, mis becados me acompañaban a los operativos, mi familia, tengo una cuñada que era pediatra, neonatóloga, ella me acompañó siempre, sobrinas que eran nutricionistas, otra sobrina que era kinesióloga, mi cuñado, mi papá armaba todo un cuento, iba a buscar a los pacientes a la casa, a los viejitos que no podían, qué sé yo, y así armamos un trabajo gigante. Eso también me valió un reconocimiento de la municipalidad que me dictó hija ilustre de Navidad. Los hijos y la familia. Yo tengo una rica vida familiar. Tenía un marido maravilloso, artista, pintor, entonces tenía una vida que no tenía nada que ver con la medicina fuera de mi casa. En mi casa no se hablaba de medicina. Hablábamos de muchas cosas, pero no de medicina. Yo tenía un artista en mi casa, un hombre que se dedicaba al arte. Nosotros hacíamos mucha vida familiar con la familia italiana que tenía él, muy italianado. Además, mi papá estaba en el campo, íbamos una vez al mes al campo y estábamos allá todos los fines de semana, todo el fin de semana. Y así mi vida no profesional, nunca he hecho deporte, me carga. Tengo que reconocerlo. Bordo, tejo, hago manualidades, sé coser, he cosido. De hecho, para esta pandemia cosí casi 1000 mascarillas para este hospital en mi casa, el mes de abril, que estuve todo el mes en mi casa. Compré especialmente una máquina de coser que se me había echado a perder la mía y cosí como 1000 mascarillas para este hospital durante ese mes. Te reconocen un poco por lo que he hecho en la docencia, en la investigación y en la sociedad de gastro. Tuve 3 periodos seguidos en la sociedad de gastro como prosecretaria los 2 primeros y después como secretaria de la sociedad. Fui también directora de algún curso, de algún congreso de estos cursos de avance. Pero yo era la que corría con las banderitas. En esa época no teníamos como ahora todas estas grandes empresas que hacen todos estos eventos. No, en esa época yo era la que ponía las banderitas con los nombres y corría para allá y corría para acá y estaba todo el rato ahí. Estaba en las inscripciones, ayudaba a inscribir, pasaba los bolsitos. Es decir, hacíamos 1000 cosas en esa época, muy distintas, cuando estaba la Isela y cuando estaba Joan. Pero en el fondo la gente me conoce un poco por eso. Cuando yo me presenté, después había que votar. Antes uno iba como representante del hospital, después hubo que hacer elecciones. Entonces en el año 2010 me presenté, obviamente salí inmediato porque toda la gente del norte y del sur votaron por mí porque me conocen, pero me conocen por eso, no me conocen más que... Además yo he recorrido todo Chile dando charlas de intestino irritable, también es otro tema que hace que la gente te conozca. La charla en realidad se llama Existen muchos caminos para llegar a Roma. Eso parte porque yo partí siendo hepatóloga. De hecho, en mi vida profesional partí siendo hepatóloga y fui presidenta de la agrupación de hepatología. Pero resulta que en ese momento la doctora Velasco me pidió que yo trabajara con el doctor De Filippi en motilidad. No era malo porque el doctor De Filippi hacía cirrótico en esa época, estaba estudiando motilidad en cirrótico y yo partí estudiando motilidad en cirrótico. Y de ahí rápidamente empecé a dedicarme a los trastornos digestivos funcionales y nunca más me acordé del hígado. Entonces, cuando yo estaba en mi beca de gastroenterología, no había hecho medicina interna y yo muy preocupada le dije a la doctora Velasco, que era mi jefe en ese tiempo, mire doctora, estoy preocupada, no he hecho medicina interna y esto está como al revés, ¿qué tengo que hacer? Y no hay beca de medicina interna en el hospital en este momento. Entonces me dijo, mi hijita, me tomó el brazo, Anita, me dijo, hay muchos caminos para llegar a Roma. Entonces, como rápidamente me invitaron a trabajar en los criterios Roma, para intestino irritable y trastornos digestivos funcionales, claro, terminé siendo una motoróloga, me encanta la neurogastroenterología, llegué a ser presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, donde hablamos de los criterios Roma. Entonces me transformé de una hepatóloga en un motorólogo dedicado a los trastornos digestivos funcionales, entonces llegué a Roma. Yo creo que todavía no, uno nunca alcanza a hacer lo que él hizo probablemente. Entonces yo creo que uno nunca logra el todo. Por eso creo que uno tiene que seguir trabajando para lograr algo más. Y eso mi papá lo hizo hasta el último día antes de morirse, por lo tanto yo tendré que seguir trabajando hasta el último día.